Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Me da gusto estar con ustedes en este domingo, Día del Señor, para tener nuestro estudio bíblico. Lo vamos a tener, por cierto, en dos partes. Esta primera parte, vamos a leer, nuestro tema es el amor requiere disciplina. Y luego vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, de la parte donde dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Que el ejercicio tiene que ver con la disciplina. Mire, la disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. Exige orden y lineamientos para lograr los objetivos deseados o esperados. Por supuesto que hay que soportar las molestias que esto ocasiona. Algunos sinónimos son práctica, mucha práctica, entrenamiento, ejercitación, preparación, adiestramiento. Mire, con disciplina se logra una familia ordenada. También se puede lograr una carrera fructífera. Entonces, los deportistas tienen que quieren ser profesionales, tienen que disciplinarse. Tienen que atender a programas rigurosos y horas de práctica. Y también los estudiantes que quieren terminar la carrera siendo los mejores profesionales y que quieren conseguir un buen empleo, así que se disciplinan a sí mismos para estudiar arduamente durante varios años. Así que eso es la disciplina. Por eso, como vamos a hablar del amor, tenemos que enfatizar en que se requiere disciplina. Porque, ¿de dónde surge el amor? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y fuimos creados a la imagen de Dios. Todas las partes de la creación reflejan la gloria de Dios, pero Él colocó el reflejo más sublime y enriquecido de sí mismo, su imagen y semejanza en nosotros. Mientras creaba decía, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Génesis 1, 26 y 27. ¿Qué significa que el hombre fue creado a la imagen de Dios? Mire, llevar la imagen de Dios tiene asombrosas implicaciones, porque Dios nos involucra a nosotros, según Colosenses 1:20, en la restauración de todas las cosas, o sea, de todo lo que está en desorden. Y luego, en Efesios 3:10 dice que tenemos que hacer conocida la sabiduría de Dios a través de la iglesia, en todas partes. O sea, como llevamos las características de Dios y la imagen de Dios en nosotros, pero vamos a ver algunas características. Por ejemplo, nos dio la habilidad de crear, porque Dios es creador. Entonces, nos dio creatividad. Y esta se refleja en la capacidad que tenemos de idear y hacer algo nuevo. O sea, que prácticamente podemos moldear el futuro. Entonces, fuimos hechos para traer orden en lugar de caos. Para trabajar como Dios trabajó y está trabajando. Decía el Señor Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo con Él. O trabajo en lo que Él trabaja. Segundo, la habilidad de usar palabras. O sea, la habilidad lingüística. Porque finalmente Dios le enseñó el lenguaje a Adán y a Eva. Así que por eso ahora podemos comunicar ideas y conceptos a través de las palabras. La habilidad de relacionarse con propósito. Somos seres relacionales. Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces le hizo ayuda idónea para que fuera un ser relacional. O sea, ya se había relacionado, ya había interactuado con los animales y con la naturaleza y con el trabajo. Pero ahora tiene que relacionarse con personas como Él. Entonces fuimos hechos también para eso, no para que nos muramos de soledad.
La habilidad de escoger moralmente. Tenemos la capacidad de discernir y elegir entre lo constructivo y lo destructivo, entre el bien y el mal, entre la belleza y la no belleza, por no decir la fealdad, lo que los animales no pueden hacer. 5. La habilidad de servir sacrificialmente, o sea, de actuar intencional y desinteresadamente a favor de otros, o sea, servicio sacrificial. La señal más importante de la imagen de Dios es esta, el servicio amoroso y sacrificial. Sin ello, los otros atributos pueden corromperse. Tenemos el ejemplo de eso. La creatividad ha sido usada incluso para producir armas de guerra y destrucción. La habilidad lingüística ha producido hasta la pornografía. Las relaciones pueden llegar a ser tiránicas. Las opciones morales han sido empleadas para justificar limpiezas étnicas y todos los abortos. Fuimos creados para el servicio. No solamente fuimos creados a la imagen de Dios. Al crearnos a su imagen, Dios nos está creando para el servicio. Pero se ha distorsionado la imagen de Dios. La intención de Dios era que la gente usara sus atributos en el contexto del servicio. O sea, todo lo que Dios nos dio, todas las capacidades, todas las habilidades son para usarlos para el servicio. Pero desde el tiempo de Adán y Eva, creyeron la mentira del diablo y se convirtieron los atributos de la imagen de Dios en una ventaja egoísta y entonces se ha distorsionado la imagen de Dios. En Romanos 1, 22 y 32 se describe lo que pasa cuando la gente intercambia la eterna imagen de Dios por una imagen corrompida. Dice más o menos así, en una versión más fácil de leer, dice: nuestras sociedades están llenas de impureza sexual y alabanza a los seres creados en vez de alabanza al Creador. Estamos inclinados a la envidia, al homicidio, los conflictos, el engaño, la malicia, el chisme y la calumnia. Hay odio constante hacia Dios, insolencia, arrogancia, jactancia, intenciones malvadas y desobediencia. Se vive en manera sin sentido, sin fe, sin corazón, sin piedad. Y se prefiere aprobar a otros que hacen lo mismo que ayudarnos los unos a los otros a vivir mejor o a vivir mejores vidas según los propósitos de Dios. Esto hace que lleguemos a ser necios. Pero el Señor Jesucristo vino para corregir muchas cosas. Sobre todo vino para manifestar la imagen gloriosa de Dios. En el Antiguo Testamento la gente no podía ver a Dios. O sea, no podía tener una visión de Dios total. Y entonces no podían reflejar la imagen de Dios. Así que, sobre todo el atributo del servicio amoroso y sacrificial. Pero en el Nuevo Testamento, Dios reveló su imagen de dos maneras claras en Jesús y luego en la iglesia. Dice Hebreos 1:1, en el tiempo designado, Dios envió a su Hijo la perfecta y completa imagen de Dios. Por primera vez, la gente podía ver cómo es Dios. Podía ver la divinidad y la humanidad al mismo tiempo. Una humanidad que perfectamente ejemplifica lo que significa ser hecho a la imagen de Dios. Ahora, cuando vemos a Jesús, vemos el atributo de la imagen de Dios, vemos su espiritualidad perfecta, la sabiduría que excedía a la de los fariseos y las destrezas relacionales que ganaba el afecto de los humildes y silenciaba a los orgullosos. Así que, pero el aspecto de la imagen de Dios que más espera ver reflejado en nosotros, miren, vemos en Jesús ese aspecto importantísimo de Dios, la dedicación al servicio. Eso es lo que quiere Dios ver en nosotros. Jesús mismo describía su propósito diciendo
El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Mateo 20, 28. Así que la descripción más fuerte del servicio de Jesús está en Filipenses 2, 6 al 8, que dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios es un siervo y Jesucristo vino modelando ese servicio. Así que Dios exaltó al Señor Jesús, mientras Él plenamente manifestaba la expresión más alta de la imagen de Dios. Dice la Escritura que Jesucristo manifestó la gloria de Dios, la gloria del servicio. O sea, el servicio voluntario y sacrificial, porque Él mismo fue sacrificio. Así que dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. Así que, distinción del discipulado. Dios dijo al pueblo de Israel que se complacía en su sacrificio de servicio a los oprimidos. Isaías 58. Muy interesante Isaías 58. Habla del ayuno que Dios escogió, que es servir a los oprimidos y a los pobres y a los huérfanos y a las viudas y a los que tienen hambre y a los que están desnudos. Jesús le dijo a sus discípulos que la señal que distingue a los del reino es su servicio. O sea, es la señal del discipulado. Ellos dan de comer a los hambrientos, visten a los desnudos y visitan a los enfermos y a los prisioneros. En Mateo 25. La religión pura y perfecta se define en forma resumida como servir a la viuda y al huérfano y a los que necesitan protección. Santiago 1, 27. Por otra parte, el Señor Jesucristo enfatizaba la prioridad de amar y servir a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos 12, 31. Dios desea que sus hijos seamos como Cristo. La iglesia debe de conformarse a la imagen de Dios. Dios invita a sus hijos e hijas a conformarse a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 29. Incluyendo el servicio, podemos cumplir con el papel que Dios nos dio solamente siendo siervos, creados a la imagen de Dios para servir sacrificialmente, o sea, hacer un sacrificio. Creados a la imagen de Dios, cuando servimos sacrificialmente como lo hacía Jesús, llevamos la imagen de Dios de una manera más completa. Y mientras reflejamos la imagen y la naturaleza gloriosa de Dios, entonces Dios es honrado, Dios es glorificado a través de nuestro servicio sacrificial. Dios también revela su imagen a la iglesia. La iglesia debe expresar la plenitud de Dios, como dice Efesios 1, 22 y 23. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Quiere decir que la iglesia tiene que expresar la plenitud de Dios, que es el servicio sacrificial. La iglesia es la responsable de llevar adelante la agenda de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la comunidad de creyentes siervos. O sea, si usted no es creyente siervo, no ha entendido lo que significa ser parte de la iglesia. Dios no solo ordena el servicio, lo demuestra. Pero quienes manifiestan su imagen y llevan a cabo su agenda, tenemos que facilitar el proceso del nuevo nacimiento de otras personas, del discipulado, discipulando a otros, de la capacitación y enseñanza, y de enviar a otras personas como embajadores siervos a otras naciones.
Así que Dios ordena el servicio y lo demuestra en Cristo Jesús. Y entonces nosotros somos motivados por el atributo más grande de Dios, que es el amor. Dice San Juan, Dios es amor. Dios es amor. La iglesia entonces tiene que manifestar el amor de Dios. El amor de Dios se refleja más a través de la iglesia y su pueblo mientras sirven. O sea, cada creyente ha sido llamado a servir sacrificialmente. Y entonces todos los creyentes conformamos una iglesia que sirve de acuerdo al propósito y a la agenda de Dios sacrificialmente, que sirve a los demás. Así que Juan preguntaba, ¿cómo el amor de Dios podría estar en alguien que dice que ama, pero no sirve a su hermano necesitado? Entonces, si no está sirviendo al necesitado, no tiene amor. No ha florecido en su vida el amor de Dios. Primera de Juan 3:17. Dios quiere llenarnos de su amor, a tal grado de que los que observan sepan que el amor que les expresamos es el amor de Dios. La Escritura muestra que la manera principal de probar nuestro amor a Dios es amando a otros. Está en Lucas 10, si usted anota la cita, lo puede buscar después ahí. Isaías 58, Santiago capítulo 1 y 2, Primera de Juan capítulo 3. Nunca deberíamos de perder de vista el plan de Dios, que nosotros, el cuerpo de Cristo, somos los instrumentos primordiales a través de los cuales el poder transformador de Dios se canaliza y llega a otras personas. Así que tú y yo somos instrumentos de Dios. Nuestro papel en la conformación a la imagen de Dios. El servicio amoroso y sacrificial es posiblemente la característica de la imagen de Dios más difícil de reflejar. El servir a otros como lo hacía Cristo significa renunciar a nuestros derechos y posiciones. Es decir, no a la comodidad. Servir como Cristo servía es posible por la presencia del Espíritu Santo. Y al hacerlo resulta en el cumplimiento de las intenciones de Dios cuando nos creó a su imagen. No es nada más la idea de hacer y hacer y hacer algo. Es ser llenos del Espíritu Santo para que entonces esa ofrenda de servicio se dedique a Dios. El papel de Dios en nuestro proceso de ser conformado. En Efesios 3:20 habla de que la iglesia necesita ayudar a sus miembros a recuperar el entendimiento bíblico del servicio. Si hemos servido a nuestros propios intereses, deberemos de dar la vuelta y caminar en otra dirección, sirviendo a los intereses también de otras personas. Dios y el ser humano trabajan juntos para lograr los propósitos de Dios. Ser siervos entonces es el reflejo más alto de la imagen de Dios. Dice Filipenses 2:12 y 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces tenemos que dejar que Dios produzca el querer y el hacer, el servicio sacrificial. Y eso se logra también, la parte nuestra es la disciplina y la práctica. Entonces es urgente la disciplina, es urgente que yo me discipline, porque una manera de reflejar este aspecto de la imagen de Dios es desarrollar un carácter como el de Cristo. Así que para eso se requieren nuevos hábitos y nuevas habilidades. A eso se le llama transformación. Para lograrlo tenemos que disciplinarnos en la oración, disciplinarnos en el estudio de la palabra del Señor, disciplinarnos en hacer servicio de amor para los demás. A fin de cuentas, las personas se someten a una nueva disciplina porque los resultados deseados son muy importantes para ellos. Entonces,
Si para el estudiante tener una carrera es muy importante, para nosotros la carrera cristiana debe ser muy importante. Y entonces tenemos que disciplinarnos. Requiere esfuerzo y sacrificio. La disciplina y el entrenamiento son necesarios para el crecimiento en santidad. Pablo le llamó a su aprendiz discípulo, o sea, porque tenía que ejercitarse espiritualmente. Y menciono otra vez la cita del principio que dice, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la vida venidera, 1 Timoteo 4:8. ¿Qué quiere decir? Que la disciplina requiere sacrificio y esfuerzo, pero es buena no solamente para los que están siendo servidos, porque si nos disciplinamos tenemos que servir a otros, pero también es buena para nosotros, porque nos va a acercar más a Dios y a lo que Dios nos creó y a lo que Dios quiere que seamos. O sea, que se manifieste en nosotros la imagen de Dios. Que podamos decir como Cristo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo en lo que Él trabaja. Así que Dios sigue trabajando, Dios sigue moviendo, Dios sigue haciendo amor, Dios sigue amando y nosotros tenemos que aprender de Dios y tenemos que servir y tenemos que amar y tenemos que trabajar con el Señor. Así que ese es el reto, hermanos. Y el resto del reto se los voy a dar el próximo domingo. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias por esta lección que es un reto para nuestra vida. Porque podemos desde ya con nuestra propia familia empezar a disciplinarnos en el servicio de amor, en el servicio sacrificial para la esposa para el esposo, para los hijos para los padres. O también para el vecino, a lo mejor tiene necesidad, o un anciano que viva solo. Ahora tenemos la oportunidad también de compartir algunas despensas con nuestros vecinos, si tenemos la posibilidad. Así que yo te ruego que la bendición fluya a través de nuestras vidas y que a ti te demos toda la gloria y la honra y la alabanza que tú eres digno de recibir. Y que entonces nos disciplinemos cada día para parecernos a ti, amado Jesús. Gracias te damos, porque sabemos que estás con nosotros, por medio del Espíritu Santo. Amén.